vitamina A, vitamina C y vitamina K, ¿no? Los adultos mayores, sea que arbitrariamente se considere más de 60 años, más de 65 años, ¿no? Eso ha ido variando en el tiempo. Lo cierto es que la farmacología, la farmacoterapia en el adulto mayor tiene algunas connotaciones importantes que hay que tomar en cuenta perdón, en nuestra práctica clínica, ¿no? Y para ello tenemos que ver de manera rápida y de manera general cuál es el comportamiento biológico de un paciente adulto mayor, ¿no? Así como dicen que el niño no es el adulto en pequeño, así también el adulto mayor no es el adulto más viejo, ¿no? Esto que hay que conocer que como toda máquina se tiene que desgastar, ¿no? Y que hay algunos sistemas, ¿no? Y dentro de esos sistemas algunos órganos que se agotan, se deterioran más rápidamente o pierden la función de manera más rápida, ¿no? Porque, y que su uso es, pues, fundamental, como es el hígado, como es el corazón, ¿no? Y como son los riñones o el aparato urinario en general, ¿no? Uno de los problemas más frecuentes en el adulto mayor es la falta, la disminución o la falta de secreciones mucosas, ¿no? Que se conoce en general con el nombre de síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren es una patología sistémica, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Por formación de autoanticuerpos, ¿no? Que traen como consecuencia una deficiente eh, formación de moco en todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, cuando se produce en el ojo, que se le llama el ojo seco, ¿no? Y que se caracteriza porque precisamente el paciente no produce lágrimas, ¿no? ¿Por qué es más sensible el ojo, ¿no? Que en la boca, ¿no? La presencia del síndrome de Sjögren, o más evidente en el síndrome de Sjögren en el ojo que en la boca, porque en la boca tenemos mayor volumen, mayor cantidad, perdón, de glándulas que producen moco, o sea, glándulas salivales, que en el ojo, en donde el volumen de glándulas que producen moco es menor. Entonces, una deficiencia sistémica va a traer como consecuencia que en aquellas zonas anatómicas en donde existe menos concentración o menor cantidad de células formadoras de moco o vacinos glandulares formadores de moco, donde se va a hacer más evidente la patología, ¿no? Entonces, generalmente el paciente con Sjögren no debuta con una boca seca, ¿no? El paciente con Sjögren debuta con un ojo seco. El paciente tiene una conjuntivitis, ¿no? Y primero, conjuntivitis se refiere a una irritación de la conjuntiva, que puede ser simplemente por una deficiencia de glándulas, perdón, de lágrimas, o puede ser una sobreinfección debido a que no existe la lubricación necesaria y el estancamiento del moco, ¿no? El estancamiento del líquido trae como consecuencia en cualquier parte del cuerpo que se produzca un incremento de bacterias porque el moco no fluye, ¿no? Y queda estancado en un lugar determinado, ¿no? Entonces son pacientes que continuamente desarrollan infecciones oculares o son pacientes que en cualquier momento tienen inflamación de la conjuntiva, amanecen con la conjuntiva de color rojo, ¿no? No hay una disminución de la capacidad visual, es simplemente que el paciente no produce lágrimas ya de manera adecuada, ¿no? En la boca, el problema de la boca seca se hace evidente más a mediano plazo, ¿no? Salvo que la patología sea tan intensa que el paciente literalmente no produzca saliva y tenga primero trastornos en la gustación, o sea, hay trastornos, las papilas gustativas se vuelven atróficas, además hay irritación, la micosis en realidad no es parte de la patología del Sjögren, es una consecuencia, porque al haber menos fluidez de las secreciones, entonces los hongos van a encontrar el terreno adecuado para comenzar a proliferar, ¿no? Entonces estamos hablando de que existe todo un conjunto de problemas que tenemos que resolver además del Sjögren, que en realidad pues no tiene tratamiento, ¿no? Entonces son pacientes que van a desarrollar continuamente inflamaciones gingivales, van a desarrollar queilitis angular, y la queilitis angular en personas adultas, casi siempre es consecuencia de una micosis, ¿no? Es decir, cuando uno ve a un paciente que tiene la lengua de papilar, la mucosa roja y queilitis angular, o sea, queilitis en el ángulo de la boca, eso es un paciente que tiene micosis. Y ahora vamos a ver el diagnóstico y vamos a ver cómo lo podemos manejar, ¿no? La fotografía de fondo es una paciente con síndrome de Sjögren, ¿no?
Pobrecita esta señora, venía con todas las... ella usaba lágrimas artificiales, pero aún así no podía ni abrir los ojos porque cada vez que abría le dolían las conjuntivas, ¿no? Y la boca, pues se ve que está completamente reseca, ¿no? La síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica autoinmune, no tiene tratamiento de fondo, pero sí hay un tratamiento sintomático que lo vamos a ver en algunos minutos, ¿no? Los signos y síntomas, lógicamente, primero debuta con el ojo seco, después o paralelo se desarrolla la boca seca o serostomía, ¿no? La boca le arde o la mucosa le arden, ¿por qué? Porque no hay lubricación y el rozamiento continuo de la lengua con los carrillos le produce una irritación, un dolor, una molestia. Hay trastornos de la gustación porque las papilas gustativas inmediatamente se atrofian y al atrofiarse las papilas gustativas, el paciente no va a sentir los sabores como los sentimos nosotros, es disgeusia, ¿no? Ageusia es cuando ya no hay sentido del sabor, ¿no? Pero el paciente no, rara vez se desarrolla ageusia, generalmente desarrolla disgeusia. Doctor, ¿y cómo se diagnostica la disgeusia? Simplemente el paciente nos cuenta que ya los alimentos no los siente de igual manera, se echa más sal de repente a la comida, ¿no? Si come una palta le echa más sal, o critica, si es varón, y se critica a la esposa, o le critica a la mamá, porque dice, oye, no estás sazonando bien la comida, y es que está sufriendo ahí una deficiencia en la gustación, ¿no? También es un paciente que puede tener la disgeusia, ¿no? Es un paciente que siente un sabor ametálico o los sabores ya no son, ya se sienten diferentes, ¿no? Es decir, ya salen medio desabridos, la carnecita no sale con el sabor que siempre salía, ya veo el término es insípido, o sea, la carne ya no tiene sabor, ¿no? Entonces, eso es como consecuencia de la disgeusia, ¿no? Y ya las ulceraciones bucales aparecen en etapa tardía, ¿no? ¿Por qué aparecen en etapa tardía? Porque el paciente al no tener saliva, la fricción va a producir heridas en la boca, ¿no? Y en este momento en el Perú, desafortunadamente, no existe ningún medicamento para el tratamiento de ulceraciones, ¿no? Ulceraciones como el afta, ¿no? Pero no es el afta, porque el afta es otra enfermedad. Antiguamente había un medicamento que se llamaba solcoceril dental, me acuerdo, ¿no? El solcoceril dental era una pasta que se colocaba directamente como un apósito sobre la herida, se pegaba, se adhería a la mucosa, cosa que no existe un medicamento igual, y disminuía el dolor y favorecía la cicatrización más rápida del tejido. Como eso no existe, lo que usualmente utilizamos son los toques, ¿no? Y los toques son a base de qué, a base de un corticoide con un anestésico local, una benzocaína, generalmente una lidocaína, y lo que hace es adormecer la herida durante algunos minutos. Pasa el efecto del anestésico y el paciente sigue sintiendo dolor, ¿no? Es simplemente un tratamiento asintomático, ¿no? En jerga le decimos toque a algo que no sirve para nada, ¿no? En medicina le decimos toque a aquel fármaco que se aplica tópicamente sobre una herida o sobre un tejido, ¿no? Y el diagnóstico puede ser clínico, no vamos a entrar en el tema de la gamografía en este caso, pero si lo hacemos desde el punto de vista clínico, yo creo que hemos avanzado un montón, ¿no? Esto se lo voy a pasar más bien en el WhatsApp, ¿no? Son los criterios europeo-americanos, este es del año 2002, pero todavía sigue vigente. Es decir, la manera como hacemos las preguntas, el interrogatorio al paciente con Sjögren para saber que efectivamente tiene Sjögren, ¿no? Una parte está relacionada a los síntomas oculares, bucales, ¿no? Oculares específicos cuando habla pues de una sustancia llamada, ¿cómo se llama? El test de Schirmer, ¿no? Para ver el grado, el cambio de coloración, ¿no? Para ver si existe la cantidad suficiente de moco o no. En algunos casos, si el paciente ha recibido un tratamiento, una biopsia, ¿no? Que no nos va a decir absolutamente nada, dicho sea de paso, ¿no? O el estudio del flujo salival, del cual existen diferentes formas de hacerlo, ¿no? Y si queremos ir al aspecto de laboratorio, ¿no? Iremos a identificar específicamente los autoanticuerpos para el síndrome de Sjögren, ¿no? Eso es más campo del alergista o el campo del inmunólogo, no el campo del médico internista, ¿no? En general, entonces, tenemos cuatro signos y síntomas que conforman el síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren, como repito, no es una enfermedad que es consecuencia de la edad avanzada, es consecuencia de la producción de autoanticuerpos, es una enfermedad autoinmune, ¿no?
que se desarrolla con mayor frecuencia a partir de los 50 años, ¿no? Se caracteriza entonces por síndrome del ojo seco, ¿no? Por xerostomía o boca seca, por disgeusia, que es consecuencia de la xerostomía, y las ulceraciones bucales, que también son consecuencia de la xerostomía, ¿no? Si hablamos ya intrabucalmente, ¿no? La mucosa aparece brillante, ¿no? Pero aparece brillante porque es un brillo pero sin moco, ¿no? Es como si hubiéramos sacado el brillo al piso, disculpen la expresión, pero no vemos que el piso esté húmedo, que el piso esté mojado, no brilla porque está pulido, algo así, ¿no? Tiene disgeusia, ¿no? Además tiene sensación de ardor, hemos dicho que se debe a la fricción de los tejidos, ¿no? Y también como consecuencia lleva a sentir dolor en toda la mucosa bucal, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la boca de un paciente con síndrome de Sjögren, se ve que está completamente seco el carrillo, ¿no? Aparte tiene lo que se llama una telangiectasia, ¿no? La telangiectasia es también un cambio en los tejidos vasculares, ¿no? En donde se produce una pérdida de elasticidad de los vasos, ¿no? En realidad se produce una dilatación permanente de los vasos sanguíneos, pero por una falta de elasticidad del vaso, no retorna al, ¿cómo se llama? Al calibre inicial, ¿no? Una vez que pasa el flujo sanguíneo. Entonces, en caso de las venas, la dilatación permanente de un vaso sanguíneo se le llama varicosidad o varice, ¿no? Que es una forma de telangiectasia. ¿Cómo vemos la telangiectasia? Vemos el trayecto del vaso sanguíneo que está dilatado y de manera permanente, ¿no? Esa es característica. No se va a romper el vaso, no, simplemente es una característica, ¿no? Pero lo que se ve de manifiesto son dos cosas, es la mucosa que no tiene, se nota que no tiene moco encima, y acá, sí, aunque no es la foto ideal, acá se ve que la comisura y el límite mucopiel del labio está completamente reseco, ¿no? Y tiene algunas ulceraciones. Cuando el paciente tiene boca seca también, aunque este no tiene en grado extremo, este tiene más una telangiectasia, también el paciente desarrolla atrofia de las papilas gustativas, ¿no? Bueno, la atrofia de las papilas en realidad es un signo, ¿no? Inespecífico de un montón de enfermedades. No podemos decir que porque el paciente tenga atrofia de papilas tiene Sjögren, ¿no? Pero es una de las manifestaciones bucales, ¿no? Es un paciente, acá por ejemplo tiene el paciente una atrofia de las papilas filiformes, por eso que la lengua se ve aframbuesada, o sea, frambuesada, es decir, de un color más rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque el blanco no es por placa bacteriana, el blanco es porque las papilas filiformes crecen más alto. Entonces, como están queratinizadas en su superficie, la lengua parece más blanca, que es lo normal, ¿no? Pero cuando el paciente muestra la lengua roja, no es porque esté inflamada, es porque el trofismo de las papilas filiformes, específicamente, principalmente, disminuye. El trofismo se refiere al alcanzar mayor altura, en este caso la papila gustativa, las papilas están atróficas. Entonces, como las papilas filiformes, que son queratinizadas, que son de color blanquecino, se encuentran disminuidas, entonces deja traslucir ¿cómo se llama? A las papilas fungiformes y a las otras papilas, y todo el tejido conectivo que está abajo que tiene un color rojo, ¿no? Debido a la irrigación, ¿no? Entonces, una lengua roja es porque algunas de las papilas, las filiformes, son las más sensibles a cualquier cambio sistémico, y va a aparecer una lengua de color rojo, ¿no? Hasta rojo intenso inclusive, ¿no? En el caso de la xerostomía, bueno, hay un diagnóstico diferencial, pero no vamos a hablar de esto el día de hoy, ¿no? Esta es una gamografía ósea, perdón, una gamografía de glándulas salivales, y yo le pido a los pacientes con síndrome de Sjögren para ver cuál es la intensidad o la magnitud del Sjögren, ¿no? Pero esto no es parte, esto es parte ya del campo del especialista, ¿no? Acá deberían aparecer unas parótidas grandazas, ¿no? En forma alargada, ¿no? Y acá se ven que hay unas parótidas que están redonditas, un paciente con un síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, el síndrome de Sjögren, perdón, la gamografía de glándulas salivales nos permite ver el funcionamiento de las glándulas salivales a la vez, y como es un estudio digital nos puede indicar también exactamente cuál es el volumen de saliva que está produciendo el paciente, cosa que no se puede hacer con la antigua, ¿cómo le llamaban esto? La cianografía, ¿no? Que ya no se utiliza. Aunque la fotografía no está bien tomada, ¿no? Pero se ve que la lengua está totalmente brillante, está depapilada, ¿no? Está roja, está plana, ¿no? Y además toda la comisura, todo el límite mucopiel del labio presenta enrojecimiento e irritación por una micosis, ¿no? Entonces, ese es un cuadro, una boca característica en el caso de Cecilia, de la paciente,
que presentaba un síndrome de Sjögren y que además había desarrollado, como ustedes ven, una candidiasis. La queilitis angular es una candidiasis, ¿no? Acá vemos unas glándulas parótidas diferentes, de diferente tamaño, pero todas más pequeñas de lo normal, ¿no? Abajo se ve la tiroides, pero eso no es importante. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se ha utilizado durante décadas, ¿no?, para la serostomía, ¿no? Se han utilizado diferentes tipos de cialagogos, es decir, estimulantes del sistema parasimpático, ¿no?, para fomentar o estimular la producción de saliva. Sin embargo, como este es un neuroestimulante, su efecto es temporal, ¿no? Y además no podemos, es un medicamento de la pilocarpina que no es tan comercial en estos tiempos, ¿no? Algunos pacientes pueden comprar, aunque ya no se estila tampoco, ya no venden, y venden poco, mejor dicho, no es que no vendan, la saliva artificial, ¿no? El problema de la saliva artificial es que no es muy comercial tampoco, ¿no? Además, la saliva artificial, a diferencia de las lágrimas artificiales, debido al flujo salival constante que tenemos y el movimiento constante de la lengua y de los carrillos, de que respiramos, hablamos, qué sé yo, hace de que la saliva artificial no pueda cumplir un efecto por horas, ¿no?, sino solamente por algunos pocos minutos, ¿no? De tal manera que la saliva artificial pues no es una solución permanente en aquellos casos avanzados, ¿no? Otros recomiendan como medida general tomar mayor cantidad de agua, pero sabemos que el paciente puede tomar litros de agua, no toneladas de agua, sin embargo puede seguir con el cuadro de Sjögren, porque la fisiopatología es diferente. Son los acinos glandulares que se atrofian, ¿no?, y ya no producen, en ese caso, saliva, ¿no? Este sí es un medicamento, no es publicidad para Dentahit, pero es el único medicamento que existe en nuestro país, en nuestro medio, para el tratamiento de la serostomía, ¿no? Se vende aquí en dos presentaciones, ¿no? En este caso puede ser la forma de solución, ¿no?, que es bastante práctica, como dice acá, el uso es a base de betaína, aloe vera, xilitol y flúor, pero básicamente es una sustancia que forma una película, ¿no?, una película sobre toda la mucosa bucal y evita que la mucosa esté reseca, ¿no? Y para evitar que esta película solamente cumpla una función mecánica, se acompaña de vitamina y aloe vera con el propósito de mejorar la cicatrización, la reparación, la regeneración, perdón, de los tejidos, ¿no? En el caso del xilitol, bueno, y el flúor, en este caso, lo utilizan como antisépticos locales, ¿no? Lo fundamental, también existe una presentación en forma de pasta dental, ¿no? Desafortunadamente no lo venden en todas las farmacias. Yo le voy a pasar más bien el contacto, si Leana está por ahí me hace acordar, el contacto de nuestro amigo José Manuel, ¿no? Es quien nos visita a nosotros permanentemente en el consultorio de la empresa Dentahit, porque él es quien tiene el cuadro exacto de qué farmacias, ¿no?, en qué farmacias de Lima se está vendiendo el Ceros, ¿no? Y esto es importante porque yo les puedo decir, yo trabajo acá en La Victoria, en el límite con San Borja, de repente yo conozco la farmacia, no sé, que queda a 5 cuadras de mi consultorio, pero no en todas las farmacias de Lima venden este medicamento, ¿no? Pero les soy sincero, es muy, pero muy bueno, ¿no? Quienes más lo recetan, para que parezca mentira, son los oncólogos. ¿Por qué? Porque como los pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia, ¿no?, para neoplasias epiteliales, desarrollan también una sequedad de las mucosas, un Sjögren, pero en este caso un Sjögren como, médico, como consecuencia del tratamiento quimioterápico, aparecen ulceraciones, entonces le recetan el Ceros, ¿no?, para el tratamiento de las ulceraciones y de la resequedad de mucosas en pacientes que reciben tratamiento quimioterápico. Pero en realidad, el Ceros ha sido inventado, ha sido desarrollado, ¿no?, por la empresa Dentahit para el tratamiento de la serostomía, de la boca seca, ¿no? Estamos hablando de farmacología, ¿no? Y como dijimos, la boca seca trae, o sea, la falta de flujo salival trae consigo la estasis, es decir, el moco se queda en los tejidos más tiempo, la saliva se vuelve más viscosa y favorece la proliferación de hongos, ¿no? La cándida, que es un saprófito de la boca, ¿no? Pero en este caso la cándida comienza a proliferar y produce una candidiasis, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a ver la candidiasis, es la que más hemos estudiado, la candidiasis pseudomembranosa, ¿no? Es decir, aquella en la que se produce una película, ¿no? Ahora vamos a recordar cuál es el tratamiento médico de la candidiasis, ¿no? Porque los pacientes de adultos mayores
son pacientes que con mayor frecuencia presentan este problema. Voy a ver el chat, parece que hay una pregunta o es un saludo. Dice, ¿la vitamina C se aplica después de haber realizado el procedimiento previo? No. La vitamina C o cualquier antioxidante se tiene que administrar 5 a 7 días antes de cualquier procedimiento, ¿no? Si no, no va a cumplir ningún efecto. Si yo le doy la vitamina C hoy y mañana le opero, o le hago cualquier cirugía, le dan un caramelo, ¿no? Le dan un placebo, porque el efecto sistémico se va a producir después que las células epiteliales se hayan recambiado, se hayan regenerado, eso se produce después de 5 a 7 días, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la candidiasis, nosotros conocemos más la candidiasis pseudomembranosa, aquella película que se desprende con el espejo bucal, ¿no? Y que es lo que se desprende son las hifas del hongo, ¿no? La eritematosa no le damos importancia, no la diagnosticamos, es la más común en realidad, es aquella en la cual la mucosa se encuentra roja, ¿no? El paciente que tiene una prótesis total de mucha data, de mucho tiempo, tiene hiperplasia fibrosa a veces y decimos, mira, sí está inflamada, y le damos antiinflamatorios, ¿no? Craso error. Lo que tiene el paciente es una micosis, ¿no? Una micosis cuya presentación clínica es eritematosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Y la candidiasis atrófica es aquella en la cual se presentan ulceraciones, ¿no? Sí, de parte de Ceci, buenas noches. Algunos medicamentos para el acné pueden ocasionar resequedad, sí o no. Bueno, depende del medicamento, no sabría decirte exactamente. Porque el acné tiene un origen, si bien es cierto, es hormonal, pero se produce una infección de la glándula sebácea, ¿no? Entonces, dan tratamiento antibiótico también, por eso que no sabría decirte cuál sea el enfoque, ¿no? De repente, ¿no? Pero eh, eh, solamente puedo hacer este análisis, ¿no? El, ¿Cómo le llamo esto? Las faneras, ¿no? Las faneras son aquellas zonas, aquellos tejidos, perdón, complementarios a la piel o anexos a la piel, dice piel y faneras o piel y anexos. Las faneras o anexos, las faneras o anexos están comprendidos, o comprendidas, perdón, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, ¿no? A nivel de la piel. En la mucosa, el componente anexo es el ácido glandular que produce el moco, o sea, la saliva, ¿no? Y por coincidencia, tanto las glándulas salivales como las glándulas sebáceas, como las glándulas sudoríparas, su funcionamiento está regulado por el sistema parasimpático, ¿no? No por el simpático, o sea, no por la adrenalina, sino por el parasimpático, cuya sustancia que lo regula, la sustancia que lo regula es la acetilcolina. Entonces, sí podría ser teóricamente que una disminución en la producción de sebo, ¿no? Sebo es lo que produce la glándula sebácea, para regular o disminuir el proceso de esta enfermedad del acné, que es un condicionante para una sobreinfección, pueda también traer como consecuencia una ligera disminución en el flujo salival, pero va a depender si el tratamiento es tópico o es sistémico, ¿no? En todo caso, si es tópico no, ¿no? Hay otra pregunta y me parece muy interesante las preguntas, que vayan haciendo las preguntas. ¿Y cómo se pueden normalizar los niveles de candidiasis en nuestro organismo, en este caso en la boca? Bueno, quien lo va a regular es el flujo salival, no hay otro. Si utilizamos ceros, ¿no? El medicamento que estamos indicando, vamos a reducir significativamente ¿cómo se llama? La posibilidad de que se instale una micosis. En este caso, sí, de manera tópica, es recomendable que el paciente ingiera agua regularmente, ¿no? O mantenga la mucosa húmeda, de tal manera que la saliva, al ser pasada o al ser escupida, pueda permitir la eliminación de los hongos y evite la proliferación excesiva de los hongos, ¿no? Como tratamiento de sostén en todo caso, ¿no? Acá está, este es un ejemplo de fotoclínica, disculpe que la imagen esté pixeleada porque es una imagen antigua de un slide de un paciente que le tomé foto, tiene una candidiasis eritematosa. La candidiasis pseudomembranosa, perdón, la pseudomembranosa, la atrófica y la eritematosa en realidad es la misma enfermedad, solo que la presentación clínica es diferente, ¿no? Pero se trata del mismo hongo y el manejo es el mismo. Cuando el paciente tiene una candidiasis pseudomembranosa, significa que el hongo está superficial, no ha ingresado necesariamente al tejido conectivo, o difícilmente lo ha hecho. Por tanto, el mejor tratamiento, perdón, es utilizar un derivado del iconazol, ¿no? Tópico. El único medicamento tópico que existe desde hace muchos años para uso bucal en nuestro medio es el Dactarin. Lo voy a escribir en el chat. Vamos a ver.
chat. Con mayúscula lo voy a poner acá. Lo acabo de colocar en el chat, ¿no? Es el Lactarin gel oral, ¿no? El Lactarin es un gel, como su nombre lo indica, ¿no? Y que tomamos medio centímetro o 1 centímetro de este gel y se coloca en la punta de la lengua y el paciente con su lengua lo va, ¿cómo se dice? Lo va pasando por toda la boca, ¿no? Se puede pasar también, se puede tragar también el liconazol, no va a pasar absolutamente nada, porque los hongos no solamente deben estar instalados en la boca, sino también en las amígdalas y en la faringe, entonces no le va a hacer ningún daño, ¿no? El tratamiento es utilizar el Lactarin, ¿no? 3 veces al día o 4 veces al día, durante todo el tiempo que dure la enfermedad, ¿no? Es decir, hasta que desaparecen todos los signos y síntomas. No es por 5 días, por 7 días, sino todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Y una vez que desaparecen los signos y síntomas, se deja de tomar el Lactarin. Eso para la candidiasis pseudomembranosa, ¿no? Acá también en la parte posterior hay una candidiasis pseudomembranosa, pero en la parte anterior vemos puntos rojos, ¿no? Que corresponden a una presentación de clínica llamada candidiasis eritematosa, ¿no? Algunos le llaman candidiasis hiperplásica, pero es que es la misma candidiasis en realidad, ¿no? En el caso de la candidiasis eritematosa, el hongo ya está en el tejido conectivo, es decir, el hongo no está superficial. Muchas veces no es suficiente con administrar el medicamento tópico, el Lactarin gel oral tópico, sino que el paciente tiene que tomar la tableta del antimicótico. En este caso, el antimicótico de elección es el ketoconazol, con K, ¿no? El ketoconazol. Entonces, el ketoconazol se administra cada 8 horas, ¿no? Durante 20 días o 30 días, dependiendo la duración del cuadro micótico, porque caso contrario no va a mejorar el paciente, ¿no? El cuadro no va a mejorar. A veces le echamos la culpa a la prótesis y decimos, sí, la prótesis está desadaptada, está inflamada la mucosa porque hay una fricción, hay una presión. No, eso no es cierto, eso es una micosis, ¿no? Y si no la tratamos como micosis, el paciente no va a mejorar, ¿no? Este es otro caso también. Hay hiperplasia fibrosa, nadie dice que no, pero hay zonas blanquecinas de candidiasis pseudomembranosa, hay zonas muy rojas como aquí, ¿no? Sobre el reborde, que son características de la micosis, ¿no? Este también tiene una micosis en el fondo del surco vestibular. Esta es una micosis en todo el paladar, el paladar está rojo, ¿no? Además también tiene pues placa bacteriana, que es ese es otro tema, ¿no? Pero aquí hay una candidiasis, ¿no? Se dan cuenta aquí en este paciente de arriba a la izquierda, tiene una candidiasis eritematosa en el labio. Si bien es cierto, yo le he hecho una cirugía, ¿no? Para colocarle unos implantes, en la boca está llena de hongos, ¿no? Y yo debo tratar el hongo, además de darle el antibiótico. El antibiótico, bueno, el antimicótico es un antibiótico en realidad, no solamente que es específico no para bacterias, sino es específico para hongos, ¿no? El antimicótico es un antibiótico también, ¿no? El paciente de abajo también tiene, miren, el límite mucopil y la mucosa que está cercana al labio enrojecida, ¿no? El paciente viene porque dice, doctor, me arden los labios. Es una micosis. Esta es una micosis, pero inmensa, kilómetros. Además, lógicamente, tiene una hiperplasia fibrosa, esa es otra cosa. Además, tiene una periodontitis, ¿no? Pero en realidad también tiene una micosis. Que es carácter, ¿no? Esta es otra paciente, la señora Alicia, ¿no? De hecho, cerrar los ojos, porque la señora Alicia vino con dolor ocular, ¿no? Ella usa lágrimas artificiales, pero ha venido con la boca completamente seca, reseca, y le arde la boca. Dice, doctor, me arde la boca. No sé, uno paciente dice, me arde la boca, otro paciente dice, me duele la boca. Hay una pregunta en el chat. Se está escuchando bastante de la mucormicosis, ¿sabes? Todo ese tema. Bueno, hay diferentes tipos de hongos, ¿no? Tengo entendido que es un tipo de hongo, una forma clínica, pero es un tipo de hongo que no es candidiasis, que parece estar presente o relacionado con algunos cuadros complementarios de COVID-19, ¿no? Pero eso todavía se está investigando respecto a cuál es el origen exacto, ¿no? En este caso, la candidiasis es el hongo que prevalece, digamos, para producir, en este caso, infecciones micóticas en la boca, ¿no? Otra foto de la señora Alicia, vemos que la mucosa lingual, la lengua está roja completamente, tiene una queilitis angular, eso es característico de una micosis, ¿no? Entonces, no vamos a curar la micosis solamente con el cambio de prótesis. Miren, pobrecito, el señor Ramón, ese es uno de los cuadros
más espectaculares y más aparatosos, ¿no? Y más tristes también, porque el señor Ramón vino desesperado, ¿no? Porque me dijo, su familia, usted tiene que hacerle algo, me ha dicho que usted es la persona que indica, le digo, yo no soy, ¿quién soy yo para darle solución a todos los cuadros? En este caso el señor tiene ojo seco, las mucosas, no solamente las conjuntivas, también los párpados están ya irritados porque no tiene, no tiene lágrimas, tiene la boca completamente seca. El Señor, no les miento, el Señor no decía me arde la boca, el Señor decía me duele la boca, toda la boca me duele, no puedo ni pasar la saliva, no puedo mover la lengua, se puso a llorar el Señor, ¿no? Y eso es debido a este es un cuadro extremo de Sjögren, es un Sjögren grado 4, el más severo que ustedes se puedan imaginar. Ahora, sí, exactamente, está relacionado con post-COVID, ¿no? Acá tenemos entonces al señor Ramón, es un cuadro muy, pero muy triste, ¿no? Vemos el paladar completamente rojo, los labios, el fondo de surco, todo está completamente rojo. Tiene un Sjögren, pero también tiene una micosis, ¿no? Es más, vemos acá en el paladar una herida, ¿no? Una ulceración, que no le podemos atribuir al hongo, debe ser producida por una herida producida por una fricción, ¿no? Entonces aquí hay que darle tratamiento antimicótico, pero también hay que darle el tratamiento para el Sjögren, cosa que es bastante, bastante relativo, ¿no? Son pacientes que tienen que convivir con su enfermedad. Acá también disculpen que esté la imagen pixelada, es una foto antigua, es del año 1986, creo, cuando trabajaba en el hospital de policía. El paciente tiene una micosis atrófica, es decir, la presentación clínica es la de una ulceración, ¿no? Que nos puede confundir el diagnóstico con un afta, ¿no? Pero el afta pues no presenta lesiones rojas en el paladar, no presenta múltiples lesiones en la boca, además el afta nunca aparece en la encía, ¿no? Solamente aparece en la mucosa alveolar. Esta es una candidiasis atrófica. Y en cuanto a los antibióticos en el adulto mayor, bueno, estoy preparando una aplicación, o sea, una app, ¿no? Para poder calcular el peso exacto por el paciente, perdón, para tener la dosis exacta de medicamento en el paciente, porque al igual que en los niños tenemos que dar la medicación de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta también el funcionamiento hepático de estos pacientes. Si la función hepática no es óptima, hay que saber que los medicamentos tienen diferentes tipos de metabolismo, ¿no? Unos tienen un metabolismo como las sulfas que requieren de mayor gasto hepático y un hígado en malas condiciones o en buenas condiciones puede tardar más, ¿no? Tiempo en metabolizar el antibiótico, entonces el antibiótico sigue circulando por el torrente sanguíneo y cuando viene la siguiente dosis todavía no se ha eliminado la primera dosis, la primera cantidad del antibiótico y se va a producir una dosis acumulativa, ¿no? Un efecto acumulativo que puede traer como consecuencia una toxicidad, es decir, como si le diéramos al paciente más cantidad de medicamento que necesita. Y no es que le demos más de lo que necesita o de lo que pueda tolerar, sino que el metabolismo del hígado no permite que sea metabolizado y eliminado el antibiótico o cualquier fármaco en un paciente que tenga una función hepática, perdón, que se encuentre disminuida, ¿no? Entonces tenemos que saber que algunos medicamentos, como por ejemplo los anestésicos locales, tienen un metabolismo por conjugación que requiere más gasto hepático que los antibióticos, que las penicilinas, ¿no? Pero que obviamente no es como el caso de las sulfas, ¿no? Es decir, todas aquellas sustancias que tienen un azufre, o sea, un radical sulfidil en su composición, van a sufrir un metabolismo por sulfonación, ¿no? Que requiere mucho gasto hepático. ¿Qué medicamentos de los que usamos en odontología contiene contiene azufre, perdón? Primero las sulfas, ¿no? Que son, no son antibióticos, son quimioterápicos, ¿no? Que destruyen bacterias, antibacterianos en todo caso, como el Bactrim, como el Cetrim. Otro medicamento que tiene radical sulfidilo son los Coxib, ¿no? Y no sabemos a veces. Y otro es la articaína, ¿no? Que es un anestésico local que tiene también un radical sulfidilo en su composición, ¿no? Para tener en cuenta durante la medicación antibiótica, ¿no? En los adultos mayores. Entonces, como dice acá, no hay una medicación específica para el adulto mayor. La medicación se hace en base al peso del paciente. La dosis es en base al peso del paciente. Ese es muy importante, ¿no? Bueno, se me trastocó la diapositiva. Este es el nombre del derivado del iconazol,
es el Lactarin, cuyo nombre genérico es Miconazol, ¿no? Y que es uno de los más antiguos porque existe en el mercado, ¿no? Debe tener por lo menos 40 años más. Yo tengo 35, voy a cumplir 32 años de dentista. Esto ya existía muchísimos años antes, ¿no? Y todavía se sigue vendiendo en el mercado, ¿no? Es bastante bueno, ¿no? La articaína es recomendada en un paciente hipertenso y diabético. Bueno, la diabetes no tiene nada que ver acá, ¿no? El hipertenso, bueno, está comprobado pues que ningún anestésico local, o perdón, ningún anestésico local, ni el componente vasoconstrictor que contiene el anestésico local es capaz de elevar la presión arterial, ¿no? En realidad, ninguno tiene capacidad intrínseca para elevar la presión arterial. Pero siempre hay que tener cuidado que algunos de ellos son vasoconstrictores, ¿no? Como el caso de la mepivacaína, ¿no? Pero el ser vasoconstrictor no significa de que eleve la presión arterial necesariamente, ¿no? Generalmente se trata de pacientes ansiosos, ¿no? A quienes le podemos administrar cualquier